Vale, pues buenas tardes a todas y gracias por acompañarnos en este espacio que vamos a dedicar a hablar del pueblo saharaui y del pueblo palestino. Con este acto queríamos finalizar una campaña que hemos llevado conjuntamente el Movimiento Valenciano de Apoyo al Pueblo Saharaui y el BDS del País Valencià, donde hemos querido, desde la empatía, transmitir la situación en la que vive el pueblo saharaui y el pueblo palestino, salvando las diferencias con lo que estamos viviendo aquí en la pandemia mundial que estamos viviendo. Y queríamos crear conciencia en la sociedad española y que sea capaz de ponerse, ¿no?, por unos momentos en la piel del pueblo saharaui y del pueblo palestino, de todo lo que llevan viviendo, el confinamiento que ellos viven en sus propios territorios. Y para hablarnos de esto, que parece eterno, y para darnos algunas claves de cómo han conseguido llevar para adelante las redes de solidaridad, resiliencia, solidaridad que caracteriza y con las que han conseguido mantener fuertes y unidas al pueblo saharaui y al pueblo palestino, y que podrían ser de ejemplo para nosotras, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, tenemos a Java Mesud, activista saharaui, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, y de la Administración Pública, es integrante de la Asociación de Saharauis en Valencia, de SEMUR. Buenas tardes, Java. Y a Jalí Abubakar, activista palestina de Gaza, integrante del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama y del BDS de Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, buenas tardes. Pues no sé, ahora daros paso a vosotras, ¿no?, que tenéis mucho más que aportar y enseñarnos de cómo vivís. ¿Cómo vive vuestro pueblo, vuestra lucha? ¿Vivís ese confinamiento eterno allí? Java, ¿empiezas tú? Sí, mismo, buenas tardes. Agradecer pues la iniciativa, que creo que al final este tipo de iniciativas que nos dan voz a los que no se nos da o no tanto como debería ser, ¿no? Yo creo que Jalía y yo compartimos este sentimiento de cuando te dan voz, ¿no? Por muy apretada que esté la agenda, siempre se intenta acceder, porque al final son este tipo de espacios los que nos dan voz. Yo creo que nosotras hemos llevado mejor este confinamiento, ¿no? No sé si lo compartes, porque al final estamos más que habituados, por desgracia, a esta situación. Ahora después hablábamos, pero cuando le preguntaba al principio de todo esto a mi madre, bueno, ¿y cómo lleváis todo esto? Me decía, a ver, es que para el caso patatas tampoco es que hayamos cambiado mucho la situación que estamos viviendo, ¿no? No sé si compartes esa impresión conmigo. Bueno, más o menos lo mismo, sobre todo yo yo aquí la verdad es que al principio me ha costado muchísimo. Si vamos a hablar de nuestra situación aquí, que estamos acostumbradas al ritmo de vida de aquí de Occidente, sí que me ha costado, pero hablando con mi familia, que tengo familia en Gaza, pues lo mismo. Ellos en Gaza llevan 13 años en asedio, no es un confinamiento, no es que estén impedidas de salir por su seguridad, sino es una fuerza, una potencia ocupante la que les impide cruzar las fronteras, salir o moverse. La preocupación por ellas, sobre todo al saber que la situación sanitaria, ya que en un país tan desarrollado como es el Estado español, se ha costado muchísimo poder controlar la situación. Cuando pensamos en nuestros países que viven una situación de ocupación y de opresión y que de falta de medios, entonces la preocupación es mucho mayor aún. A mí me ha ayudado muchísimo, ya digo que al principio me ha costado muchísimo el estar encerrada en casa, el pensar que no puedo salir a la calle, pero me ha ayudado muchísimo enseguida pensar en las presas. Supongo que en el Sahara también, en Palestina tenemos más de 5.000 personas presas por muchísimos años. Tenemos prisioneros que llevan más de 35 años en la cárcel. Y pensar que, bueno, yo cuando necesito comprar algo o ir a la farmacia lo puedo hacer, puedo llamar por teléfono, puedo hacer videollamadas con mi familia, con mis amigos, ellos no lo tienen. Entonces me da
de verdad me da mucha vergüenza quejarme de estar encerrada y de la cuarentena y de las medidas de seguridad que tenemos que tomar por nuestra seguridad. Entonces, pues la situación es totalmente distinta. Allí, aparte del que estén o no estén acostumbradas, el que esta pandemia afecte a todas y en todas partes del mundo, que afecte a unas personas que vivan bajo asedio desde hace muchos años, que no haya hospitales, que no haya medicamentos, sobre todo la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza solamente cuentan con unos 60 respiradores. Si llega a entrar el virus en la Franja de Gaza es otra catástrofe más, además de todas las que ya han pasado. Por lo tanto, no solamente el tema de la cuarentena o el estar encerradas o no estar encerradas, sino la situación que llevan viviendo nuestros pueblos desde hace muchos años y que el mundo hace oídos sordos. O sea, no solamente es una opresión externa, no es una catástrofe natural o una amenaza de un virus que amenaza a todo el mundo por igual, sino es una opresión por parte de una potencia ocupante, una potencia dominante que aprovecha los recursos, que maltrata a la gente, no solamente maltrata, sino que asesina a nuestra gente ahí y que les impide todas las posibilidades más básicas de vivir y que la gente haga oídos sordos. Entonces, ahora que estamos todas en todas partes del mundo con este sentimiento de preocupación, queremos que el resto del mundo vea que hay gente, que hay pueblos que llevan 40 o 70 años viviendo en esta situación de preocupación. No sé si... Sí, claro, esa era un poco la idea, ¿no? De transmitir a la gente, ¿no? Como no podemos salir a la calle, como no podemos ir a abrazar a nuestros familiares más cercanos, ¿no? Y, por ejemplo, el Sáhara tiene el muro más largo del mundo después de la muralla china. Palestina tiene también todos los controles y todo el muro. El muro del apartheid, del bloqueo de Gaza, era un poco... Claro, es la gente, o sea, era un poco nuestra intención, ¿no? Que la gente consiga, aunque sea ahora por un virus y estar en tu casa sea por tu propio bien, lo que tiene que sentir el pueblo saharaui y el pueblo palestino en estas circunstancias, ¿no? Yo creo que es lo que decís, ¿no? Por primera vez, más allá de no poder salir o de no poder sentarse en una terraza, las que vivimos entre dos mundos y con realidades políticas y sociales tan complejas, creo que por primera vez nos hemos acercado un poco a lo que decía Jaldía de intentar comprender la situación, y yo he intentado ponerme, aunque es prácticamente imposible, en lo que decían la situación de las presas, porque yo pensaba, es que vale, sí, no podemos salir, pero es que, y sobre todo en el caso saharaui, la organización Equip Media lanzó una campaña de apoyo a las presas políticas saharauis y era como, es que si la realidad ya es cruda, ya es difícil, en situaciones normales, en cárceles clandestinas, personas que han sufrido desapariciones forzadas, que están a la espera de un juicio o un juicio que se ha producido sin ningún tipo de garantía y que les han condenado a 30, 35 años cadena perpetua como los casos en el Sahara de Nisir, y es como, si esa situación ya es difícil de por sí, añadida la amenaza que tenemos todos, ¿no? Que nos sobrevuela de lo que es una pandemia, o sea, eso ya debe de ser ya el sumum de la ocupación. Creo que es que no hay nada más gráfico. Por ejemplo, no sé si en vuestro caso habrá pasado, pero en los saharauis que residen en territorios ocupados nos decían que los primeros días que sacaron imágenes, de todo esto, la gente no estaba consciente de lo que era
iba a implicar... Se te oye mal, estaba. Se te oye un poquito mal. A ver ahora. Y ¿Ahora? está ahí. A ver ahora, si lo aguantamos. ¿Sigo? Dale, dale. Puedo salir y volver a entrar si quieres. Voy como quieras, si quieres al día nos vas comentando y sale bien. No, era simplemente acabo si quieres y salgo y vuelvo a entrar. Vale. Nada, era simplemente destacar que en el caso de las ciudades saharauis ocupadas, el régimen ocupante, el régimen de Marruecos, fletó autobuses, furgonetas y todo medio de transporte para sacar a los colonos. Porque, o sea, era como, no os voy a proteger, pero es que aún así, aún pudiendo, no quiero gastar ni un céntimo en material sanitario aquí, y por eso me es más fácil llevarme a 3.000 personas en cuestión de 2 días, ¿no? Creo que es ya el máximo reflejo de la ocupación. Sí, es tremendo los gobiernos o las potencias ocupantes, el trato que tienen con la población ocupada, con Palestina ha pasado lo mismo. Según el derecho internacional o la legislación, el régimen sionista de Israel es responsable de la población palestina en todo el territorio ocupado, porque todo el territorio palestino está ocupado, y aún así no les ha prestado los servicios necesarios para protección sanitaria. Pero lo peor, sigo insistiendo, es la situación de las presas y presos. Han entrado carceleros infectados con el virus, han interrogado a los presos sabiéndolo y han contagiado a varias personas en la prisión, y en la prisión ni les dan medios para protegerse, ni para desinfectar, ni medicamentos, ni mascarillas, ni guantes, ni productos de limpieza, ni siquiera. Y aún así, por ejemplo, también las cantinas, que son las tiendas donde los presos tienen que comprar sus necesidades en la cárcel, les han retirado muchísimos productos necesarios también, les han impedido la comunicación con sus familias, que esto es lo peor. Cuando tú imagínate que ahora llevamos 2 meses en cuarentena y no hemos parado de hacer videollamadas, llamadas, comunicarnos con nuestra gente. Sin embargo, ellos y ellas ni siquiera pueden llamar por teléfono a sus familias. Hace unos días leí la noticia de una joven estudiante que ha sido detenida. No sé si detenida llamarlo detenida es correcto, porque ha sido secuestrada, porque es detención administrativa, que se la llevan de su casa, no está acusada de nada, no tiene cargos, no sabe por qué la retienen, y lleva muchísimo tiempo que la están renovando la detención administrativa, y cuando han permitido a algunos presos comunicarse por teléfono con sus familias, a ella y a varios estudiantes, es Mais Abogós, que no les dejan llamar a sus familias. Lo mismo pasa con la parlamentaria palestina Khalida Jarrar. Khalida Jarrar lleva desde octubre del año pasado en detención administrativa, no está acusada de nada. Entraron en su casa de madrugada al ejército israelí, se la llevó y no se la acusa de nada. Y tampoco la dejan, la impiden lo mismo, le imponen medidas de castigo, o sea, más castigo que estar en la cárcel, que estar alejada de sus seres queridos, encima más castigo en estas fechas donde todo el mundo está preocupado en pedir que se comunique con su familia o con sus hijas. Entonces, esas prácticas es lo que tratamos de denunciar en cuarentena y fuera de la cuarentena, y esperamos que ese virus con el tiempo, en poco tiempo, lo acabemos superando toda la población mundial. Pero el virus de la ocupación en Palestina, el virus sionista, el virus de la ocupación en el Sáhara, la opresión que sufren muchos pueblos. Hoy estamos hablando de Palestina y el Sáhara, pero en el mundo
hay muchos pueblos oprimidos y lo lamentable es que es el silencio que hay y es que nuestros gobiernos son parte de esto. O sea, no es que sea solamente el gobierno de Marruecos o el régimen sionista de Israel quien oprime al pueblo saharaui o al pueblo palestino. Los gobiernos de Europa, el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, es un cómplice total, pero los gobiernos europeos y el resto del mundo, con su silencio, con su colaboración con estos regímenes, con los tratados comerciales que hacen con ellos y que les benefician y que les hacen que sigan en estas prácticas y que no paren, todo esto, nuestro gobierno es responsable. Lo que es la Unión Europea es responsable porque la Unión Europea tiene tratados tanto con Marruecos como con el régimen sionista de Israel. Las Naciones Unidas, por muchas resoluciones que estén sacando en contra de la opresión o de la violación de derechos humanos de tanto del pueblo palestino como del pueblo saharaui como de otros pueblos, las resoluciones, si no se llevan a la práctica, no valen para nada. Y esta gente está ahí trabajando, está ahí cobrando de nuestros sueldos y no están cumpliendo con su deber. Si ellos están ahí para hacer cumplir las leyes internacionales que tienen que ordenar un mundo globalizado, tienen que cumplir con su trabajo, tienen que hacer cumplir esas resoluciones que están votando cada día. La Unión Europea tiene una gran responsabilidad en el momento en el que hace convenios o tratos comerciales con regímenes que violen diariamente los derechos humanos. O sea, nos llenamos la boca hablando de derechos humanos, ahora se te oye mejor. Se llenan la boca hablando de los valores de Europa, de los derechos humanos, de esto y de la legalidad internacional, pero al final, si tú haces un trato con un violador, eres igual que él. Estás colaborando con él y eres tan criminal como él. Es eso, o sea que coincido plenamente porque justo en el tema del Sahara con los recursos naturales o sea, por una parte ves el acervo comunitario de la Unión Europea debe respetar el derecho internacional y el derecho comunitario y los tratados y no sé qué y no sé cuántos, y después aunque sus propios tribunales le están diciendo buenos días, Unión Europea, el territorio de Marruecos y el del Sáhara Occidental son territorios completamente distintos, Marruecos no tiene jurisdicción sobre el Sáhara y por tanto todos los acuerdos que se llevan a cabo en aguas o territorio del Sáhara Occidental necesitan de la autorización del pueblo saharaui o bien de todo o a través de su representante que es el Frente Polisario, ¿no? E incumplen, o sea, incumplen sus propias resoluciones, las de sus propios tribunales y siguen vanagloriándose de esos aires de grandeza, de protección de los derechos humanos, ¿no? Y creo que es, a mí más que el ocupante está claro que o sea, poco se puede esperar de alguien y sobre todo de algún país que ocupa, ¿no? Pero más allá, a mí lo que me da rabia, me molesta, es la complicidad de la comunidad internacional, lo que comentabas, ¿no? Porque la potencia que ocupa, bueno, pues poco más se puede esperar o sea, como mucho yo creo que es ya peor, ¿no? O sea, son como a ver para explotarte. Exacto. A ver qué medidas de tortura voy a inventar nuevas, qué medidas de explotación de los recursos me salen a mayor beneficio, algún tipo algún modo de perpetuar la ocupación de alguna manera, ¿no? Pero la comunidad internacional, o sea, es que llega a tales niveles de hipocresía de decir no respeto todo esto, apoyo todo esto, pero si tengo que firmar acuerdos comerciales, los firmo, ¿no? O sea, recientemente sí,
Lo que prima es el interés económico para estos gobiernos que están dominadas por, al fin y al cabo, por multinacionales, por empresarios, empresas, y anteponen el interés económico a los derechos humanos, a las leyes, a la legalidad. Pero nosotros como civiles, como pueblo, tenemos un papel que jugar también, sobre todo ahora que hemos sentido en carne propia lo que es el estar amenazado, lo que es sentirnos iguales porque el virus nos ataca a todas por iguales, ahí es donde tenemos que despertar nuestra conciencia y decir nosotras que nuestro gobierno haga esto en nuestro nombre, no debemos de permitirlo. Tenemos que exigir que se cumpla el derecho internacional, que se cumpla, que se protejan los derechos humanos, porque el día menos pensado lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Sáhara o en cualquier otra parte del mundo puede llegar a pasar aquí, y si esto no se respeta y nosotros estamos callando para que no se respete, entonces el día de mañana yo no puedo quejarme. Si yo estoy sufriendo una injusticia, no puedo quejarme porque yo ya he permitido que los grandes, sobre todo si dejamos que la ley del más fuerte es la que domine en este mundo, al final apaga y vámonos porque se puede, porque la vida da muchas vueltas y las cosas pasan de un lado a otro, y al final, si no hacemos que se respeten los derechos humanos de todos, algún día pueden ser vulnerados nuestros derechos y no podemos ni quejarnos. Bueno, aquí hemos tenido también algún derecho vulnerado y también tenemos un ejemplo muy claro, que son los CIES, que los tenemos aquí al lado aquí en nuestro territorio, el cual ahora mismo están vacíos, pero están vacíos por la pandemia, después de 50 días. Imagínate tú pedirle a Marruecos o a Israel que libere a presos que están, como tú dices, incluso en la cárcel sin condena y sin sentencia y sin nada, o en el caso saharaui con sentencias e incluso juicios nulos. Pues imagínate, ¿no? Si un Estado democrático... Voy a aprovechar y voy a comentar el caso de un país democrático, muy democrático, se consideran los padres de la democracia, el Estado francés. En el Estado francés hay un preso que lleva 36 años en la cárcel y que ha cumplido condena desde el año 99. Debería haber sido liberado, y por presiones de Israel y de Estados Unidos, porque es una persona de nacionalidad libanesa, porque ha participado en la resistencia y apoya la resistencia palestina, entonces la presión de Estados Unidos y del régimen sionista de Israel no permite o exige a Francia no liberarlo. Ya os digo, aparte de que si la condena es justa o no justa, pero la ha cumplido, y la ha cumplido desde el 99 y todavía no le dejan en libertad. George Ibrahim Abdallah, libanés, en las cárceles del país de la liberté, fraternité y no sé qué. Así que... Es que Francia, precisamente, liberté y legalité, poca me parece a mí, ¿no? Claro, es que una cosa es hablar y otra cosa es luego lo que hacen. En el caso de Francia es ostentar el título de la cuna de la revolución, porque más allá, o sea, en el caso saharaui, por ejemplo, el Consejo de Seguridad hace y dice lo que Francia dicta y en el momento en el que para los intereses de Francia conviene, ¿no? Entonces yo creo que ya a estas alturas poco tiene que esconder o a nadie se le escapa a nivel internacional cuál es la posición de Francia, ¿no? Yo creo que mientras los intereses de Francia y los franceses estén a cubierto, lo que pase en el resto del mundo como que se queda en un segundo plano, o al menos es lo que ha demostrado en respecto a la causa saharaui y a todas y por extensión a la Palestina, porque desde el 99 ha llovido. A mí ya la condena me parece desproporcionada completamente.
O sea, no sé lo que hizo, pero la condena ya me parece desproporcionada. No hizo nada, lo acusaron de terrorismo sin haber hecho nada, sin tener pruebas. La única prueba que usaron en su contra es que viajaba con un pasaporte argelino, que encima el presidente de Argelia en aquel entonces había enviado una carta diciendo que él le había dado la nacionalidad argelina y que este pasaporte es válido, pero aún así lo condenaron. Y a pesar de todo, la condena ya la ha cumplido, o sea. Sí, no es. Bueno, otro caso. Dime. Quería comentar otro caso que yo no sé con la compañera, con las compañeras del Sáhara si pasa lo mismo. Con el tema de la pandemia, hay una cosa que nos preocupa muchísimo con el tema Palestina, que son los estudiantes que les ha pillado la pandemia fuera de casa, estudiando fuera. Normalmente todos los países a sus estudiantes, a sus ciudadanos que estén trabajando y que hayan dejado de trabajar en un país extranjero, les ha repatriado. Con los palestinos, eso también ha descubierto cuán es la situación de Palestina terrible, porque los estudiantes que están fuera, sobre todo los palestinos del Líbano, los refugiados palestinos en el Líbano que les haya tocado la pandemia estando fuera del Líbano, el régimen, el gobierno del Líbano no les está permitiendo volver al Líbano en esta situación cuando son estudiantes o son gente que ha salido a buscar un trabajo y no han tenido, y tienen a sus familias en el Líbano, han nacido en el Líbano y aún así no se les está permitiendo volver. Los estudiantes palestinos de Jerusalén. Jerusalén tiene una situación especial. Jerusalén, el régimen sionista de Israel, a los palestinos de ahí, les da una tarjeta de residencia en su propia ciudad, una tarjeta de residencia, y para viajar tienen un pasaporte temporal de Jordania con el que poder viajar. Por lo tanto, ahora mismo que se han quedado sin estudios porque todas las universidades están cerradas, se está dando por acabado el curso, quieren volver a casa y no les están dejando, no les están permitiendo volver a casa. El régimen sionista de Israel está repatriando a los israelíes judíos y sin embargo a los palestinos no les está ni siquiera permitiendo que vuelvan con sus familias. Y es una situación tan tremenda que es que yo no sé qué hace la comunidad internacional, qué hace las Naciones Unidas con un pueblo que por ellos estamos en esta situación. El primer crimen contra Palestina lo ha cometido las Naciones Unidas con la partición de Palestina, con el permiso de la creación de un Estado en Palestina para gente que ha llegado a Palestina desde fuera y sin embargo la población autóctona, la población originaria, la población palestina, llevamos 70 años que se va a cumplir este año de la Nakba sin ningún derecho, sin que nadie pueda solucionar o hacer nada por nosotras. Eso quería ponerlo también para que la gente lo sepa, que luego dicen que los palestinos somos gente muy guerrera, muy luchadora, muy tal, y cuando lo único que hacemos para castigar o para que el régimen sionista pague un precio por todos los crímenes que está cometiendo contra nuestro pueblo es el boicot. Lo único que pedimos es una herramienta no violenta, pedimos un boicot simplemente para hacer presión desde fuera a través de la sociedad civil y las instituciones a Israel, boicot, desinversión y sanciones, y aún así nos acusan a nosotras de ser agresivas, de ser violentas, de cómo es que pedimos el boicot a Israel con todo lo que está cometiendo Israel de crímenes y nadie le está parando. Entonces, una cosa más que quiero poner, hoy en día estamos en pandemia, la gente que tiene familiares fuera sabe lo preocupado que puede estar uno por tener su hijo estudiando fuera, que se ha quedado sin dinero, no tiene trabajo o sea, ha terminado y simplemente quiere volver para estar con su familia y no se les está permitiendo. Entonces es una cosa que también, de las tantas cosas, además de la pandemia, que sufre la población palestina, que quería poner sobre la mesa. Yo creo que es un arma más de la ocupación, de lo que hemos hablado, de una forma más despiadada de ver cómo el ocupante perturba más esa paz precaria en
en los territorios que ocupa, ¿no? En el caso del Sahara no hemos escuchado que no se les haya permitido volver, pero por una razón muy simple, y es que Marruecos desde hace unos años utiliza en el discurso internacional incluir al territorio del Sahara que ocupa ilegalmente como provincias del sur. Entonces, pues no les quedaría bonito no permitir que volviesen cuando lo considera una parte más de su territorio, ¿no? Entonces creo que es más por vender una falsa imagen de unidad que no existe que por otra cosa. Y en cuanto a lo del boicot, es el arma de doble filo que tiene la comunidad internacional cuando el discurso que escucha no le gusta, ¿no? En el caso del Sahara, cuando a lo mejor el Polisario decide o emite algún comunicado diciendo que sí, apoyamos las resoluciones y los esfuerzos de las Naciones Unidas, pero no descarta ninguna vía para defender el derecho a la autodeterminación, que no olvidemos que, de acuerdo con el derecho internacional, el Frente Polisario como movimiento de liberación nacional saharaui que es, y de acuerdo al derecho internacional, mañana mismo podría emprender las armas como mecanismo para recuperar ese territorio, y de acuerdo al derecho internacional estaría actuando adecuadamente. Pero sí que es cierto que cuando a lo mejor los comunicados ya no van en la línea en la que la comunidad internacional espera, o los acontecimientos a nivel regional o geopolítico ya no atraviesan los derroteros que espera la comunidad internacional, enseguida el Polisario es acusado de movimiento terrorista, agente desestabilizador, esa me gusta mucho, agente desestabilizador de la región, ¿no? Creo que son obras jurídicas y políticas para perpetuar. Son muchas contradicciones, son contradicciones porque el derecho internacional dice que todos los pueblos bajo ocupación tienen el derecho legítimo de defenderse con todas las armas a su alcance, incluso la lucha armada. Sin embargo, a un pueblo que está sufriendo ataques por un ejército de los mayores o mejor preparados del mundo armamentísticamente, como es el ejército israelí, cuando el pueblo palestino se defiende, aunque sea con piedras, nos llaman terroristas. Es una contradicción que la gente no para a pensar. Sí. De todas maneras, bueno, una de lo que nos admira a las personas que estamos junto al pueblo saharaui y el pueblo palestino, no es vuestra resistencia, vuestra capacidad, ¿no? Para haber superado, para superar día a día todo lo que sufrís como pueblo, pues el expolio, las violaciones de los derechos humanos, el vivir en campos de refugiadas, no sé, cómo explicarnos un poco, ¿no? Porque entre otras cosas, en el caso del Sahara y de Palestina al 100% también, las mujeres fueron las que han llevado la lucha y bueno, en el caso del Sahara montaron los campamentos y han sacado para adelante la lucha del pueblo saharaui y del pueblo palestino. Entonces, explicarnos un poco cómo os organizáis las mujeres y cómo estáis a la misma altura, ¿no? Se podría decir en esta lucha que los hombres, ¿no? Para llevar adelante y conseguir la ansiada libertad o la independencia o como lo quieran, la autodeterminación o la desocupación de vuestros territorios. Yo creo que, no sé si lo compartirás conmigo, Jaldía, pero yo creo que al final la resistencia no es algo, o la capacidad de resistir no es algo que hayamos escogido, ¿no? O sea, creo que cuando creces con esa situación, o sea, para mí es impensable, o sea, cuando un nene crece en territorio ocupado, con la ocupación, sufriendo la discriminación desde que es un niño en el colegio, cuando va a comprar, cuando intenta acceder al mercado laboral, e incluso
las discriminaciones más pequeñas, que a lo mejor son las que más duelen, ¿no? El obligarte a cantar un himno que no es el tuyo o a izar una bandera que no es la tuya, a adquirir unas costumbres y una cultura que no es la tuya. Creo que en esas circunstancias y ya cuando creces y tomas conciencia de la situación de las presas, la situación de las refugiadas, la situación, todas las consecuencias mayores o menores que ha traído esa ocupación, creo que es imposible no desarrollar esa capacidad de resistir, ¿no? A mí hay una frase que Lourdes está cansada de escuchar, que no sé de dónde la ha sacado, pero está en un mural y en muchas paredes, incluso en los campamentos, y yo siempre que voy a los campamentos tengo que ir a visitarla, ¿no? Y es un gran mural que pone mujer saharaui, tú me enseñaste a luchar, ¿no? Y yo creo que para mí, en mi caso, o sea, es así. En el caso del Sahara, mientras estaban luchando los hombres en el frente en la guerra, fueron las mujeres las que construyeron los campamentos de refugiados, pero ya no construir a nivel material de escuelas, pequeños dispensarios, sino para mí lo más importante es el germen de esa cultura, de esa sociedad preparada para resistir, propiamente dicho, y para adaptarse, esa capacidad de adaptarse a las circunstancias que iba a deparar toda esa situación en el refugio. Y ahora mismo, a nivel político, pues se empieza a buscar esa ansiada igualdad, no existe al 100%, porque decir lo mismo, o sea, sería mentir. Sí que es cierto que a nivel de lo que son la organización de los campamentos, de las dairas, los niveles de administración más bajos sí que son ocupados mayoritariamente por mujeres, lo cual tiene una explicación histórica, ¿no? Por esos inicios, pero a nivel pues internacional, de representaciones internacionales y a nivel de ministerios queda un camino por hacer, pero yo creo que es de destacar que desde los inicios hubiese mujeres saharauis ocupando lugares de poder, más que por el poder en sí mismo, sino por la capacidad que teníamos ya desde muy pequeñas para identificarnos, ¿no? con tener esos ejemplos en el frente. Pero más allá de la burocracia y el nivel político y todas esas cosas, yo me quedo con las pequeñas iniciativas que hacen las jóvenes saharauis en los campamentos. Yo cuando voy me encanta relacionarme con ellas porque realmente son las que resisten. Yo siempre lo digo, para nosotras aquí es muy fácil coger un móvil, hacer una videoconferencia o trasladarte 50 o 300 kilómetros si hace falta, sentarte y buenos días, vengo a hablar de mi libro, ¿no? Creo que esa faceta es muy fácil, pero por ejemplo en el caso del Sahara, en los territorios ocupados son las mujeres saharauis las que se manifiestan y son el rostro de la lucha pacífica, sufren detenciones arbitrarias, maltratos, palizas, pero ahí siguen. Grandes activistas como Minacho Haidar, el Ghalia Jimmy, o sea, son activistas que se lo creen, ¿no? Tú hablas con ellas y es como un chute de resistencia para los próximos 10 años. Y esas brigadas como Basmet el Ger y un montón de uniones de chicas que se dedican a ayudar a los más desfavorecidos o pequeñas acciones que intentan cambiar un poco el sufrimiento del pueblo y las consecuencias de más de 45 años de exilio en nuestro caso. Yo creo que ha sido importante el papel de las mujeres saharauis a lo largo de la historia reciente de nuestro pueblo, pero yo creo, y
quiero confiar y pensar que más importante va a ser en el futuro, ¿no? Creo que estamos todas las sociedades a nivel mundial en un punto de inflexión. No sé qué opinas, Jaldía, pero yo creo que estamos en un momento crucial. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo sobre que no es que la resistencia es lo que nos ha tocado vivir. No es que seamos de otra pasta, simplemente lo que hemos vivido y el sufrimiento que afrontamos día a día es lo que nos empuja a resistir. El ejemplo más simple que le puede poner a cualquier persona es si alguien te ataca en tu casa y te echa de tu casa, no te queda otra más que resistir, e incluso si consigue echarte, te quedas en la puerta y sigues diciendo, esta es mi casa y tengo que volver a ella. Y esto es lo que nos pasa a las palestinas. Nos han quitado nuestra casa, nos han echado a nuestros abuelos de nuestra tierra y sabemos que tenemos un territorio, que tenemos un país, que tenemos una patria a la que, por mucho que tarde el tiempo, al final vamos a tener que volver a ella y por la que tenemos que luchar para conseguir liberarla y volver con nuestra gente, con la gente que se ha quedado ahí, que son los que de verdad resisten, como dice Ijaba. No somos nosotras las que estamos aquí cómodamente, que simplemente lo que hacemos es transmitir lo que ocurre en nuestros países, sí, pero no. Las que resisten de verdad son las que están ellas sobre el terreno, las que se enfrentan a los soldados en Palestina todos los días son mujeres también, mujeres y hombres, pero mujeres también, las que están en las cárceles, mujeres e incluso niñas muchas veces, las que organizan y desde el inicio de la resistencia o de la lucha del pueblo palestino, que no es desde la Nakba, desde el 48, sino desde antes de la creación del Estado de Israel, contra el mandato británico y la ocupación británica de Palestina, contra el mandato otomano antes en Palestina, ya registrado, documentado, por no decir que ha habido desde miles de años, documentado. Hay asociaciones de mujeres desde el 1902 organizadas, luchaban, trabajaban, apoyaban, salían en manifestaciones y a veces manifestaciones no mixtas. De hecho, hay un caso que es cuando el mandato británico, el gobierno de Britania en Palestina, impide una manifestación que habían convocado toda la sociedad y amenazan o intimidan a los hombres con echarles de sus trabajos si al final van a la manifestación. Y los hombres deciden desconvocar esa huelga y esa manifestación, y son las mujeres que salen, ellas, de una ciudad en Palestina hacia Jerusalén, en un convoy solamente de mujeres, y al final llevan a cabo la manifestación. La mujer palestina ha participado en la lucha armada también, una cosa que a veces nos tacha de violentos porque nos defendemos con armas cuando está permitido y es lógico y legítimo defenderse con armas, y otras veces nos tachan de retrógradas, sumisas, que no participamos, que no estamos al lado de los hombres en la lucha. Sin embargo, es una cosa que no se conoce. La mujer palestina en la revuelta del 36 ya había participado incluso en la lucha armada contra la ocupación inglesa, contra los privilegios que estaba dando el gobierno de Britania a los colonos judíos que estaban llegando, y les estaba dando privilegios para que construyan en Palestina, para que empiezan a poner los cimientos de lo que hoy en día es el Estado de Israel. De eso han luchado las palestinas y palestinas desde el principio. Lo que pasa es que han luchado solas. Y la mujer, es lógico que la mujer sea, como en Palestina, el pilar de la resistencia, porque las mujeres tenemos una unión especial con la tierra, con la familia, con los niños, con los hermanos. Somos constructivas por naturaleza. En Palestina, cuando bombardean una casa, los hombres a veces se derrumban de ver que han perdido todo lo que tienen. Las mujeres son las que empiezan a recoger lo que ha quedado de esta casa para volver a construir. Hay casas en Palestina que han sido demolidas cientos de veces y vueltas a reconstruir por las manos de las mujeres. La mujer es el apoyo,
para los hombres, para crear a los hijos, para no es la crianza como aquí la gente nos pueda mirar, que somos solamente paridoras de niños, que no hay que despreciar el que seamos nosotras las que parimos, pero transmitir la identidad palestina a los hijos, esto es un papel muy importante y esto lo han hecho las mujeres, porque si no, después de 70 años de ocupación, de crímenes, de masacres, de genocidio, cualquier otro pueblo igual ya hubiese desistido. Sin embargo, el pueblo palestino sigue resistiendo. Ahora mismo hay generaciones de niños palestinos de cuarta generación que han nacido fuera de Palestina y sin embargo saben que son palestinos, saben su lengua y con su acento y el acento de su pueblo, porque en Palestina hay varios, como en Andalucía, hay varios acentos del castellano, en Palestina hay varios acentos, cada uno conoce su acento del pueblo de su abuelo, las comidas, la ropa, el dabke, porque el dabke, el baile palestino tradicional, no es el mismo para todas las zonas, cada zona tiene su dabke y saben bailar su baile tradicional, las canciones tradicionales que cantaban en Palestina desde hace miles de años y se han ido transmitiendo de generación en generación. El bordado palestino, el bordado de los vestidos de la mujer es una cosa que identifica a la mujer palestina y se ha ido pasando de abuelas a hijas, a madres, a hijas. Es esa protección a la identidad palestina y transmitirla a las nuevas generaciones es un papel muy importante, aparte de estar en la lucha, tanto la armada, la civil, en las manifestaciones, en educar a todos, en trabajar y construir mano a mano con el hombre. Siempre la mujer palestina ha tenido ese papel tan fundamental para seguir adelante en esta lucha y para no ceder. Estoy de acuerdo con Isyaba, porque es verdad que estamos en un momento crucial porque afortunadamente estos medios tecnológicos que nos permiten conocernos, tejer redes entre nosotras desde un país a otro, de un pueblo a otro, ha acercado muchísimo y ha hecho que la solidaridad sea mucho más fácil. La unión entre los pueblos que luchan sea mucho más fácil también de lograr. El apoyo de otros pueblos que están con nosotros, aunque no estén sufriendo la misma opresión que nosotras y que estén apoyándonos también esos medios tecnológicos y ese avance ha apoyado. Yo conozco a muchísima gente que hoy en día va a Palestina y ve lo que ocurre en Palestina, las brigadas, y vuelve y lo cuenta, y no es lo mismo que lo cuente yo o que lo veas en una noticia en la tele como hace 20 años y que no sepas de qué va esto, que hoy en día que puedas viajar a Palestina, conocer a los palestinos y ver que no son como te lo están pintando en la propaganda sionista, sino son personas luchadoras, son seres humanos como nosotras, que ven vulnerados sus derechos y se resisten y se defienden. Y por lo tanto, ese acercamiento es lo que hace que se acerque el momento de la liberación, tanto del pueblo palestino como del pueblo saharaui, y espero que sea muy pronto. Yo tengo fe, tengo creencia de que va a ser muy pronto y de que lo vamos a ver, porque están cambiando las cosas muy rápido. Y yo creo que sí que lo vamos a ver. Respecto a lo que dices de los viajes, creo que es extremadamente importante, pero que también tenemos un papel crucial nosotras para conseguir que realmente ese mensaje llegue, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros el problema que estamos teniendo es que si tú vas a los campamentos es imposible, como ha viajado un montón de veces Lourdes, si tú viajas a los campamentos es imposible no conocer la realidad y no llegar el mensaje a quien te visita o a quien te escucha, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú viajas al territorio ocupado, no siempre, o sea, depende de con quién viajes, vas a conocer o no la realidad.
si tú viajas después de un viaje organizado de una agencia que está en Marbella o en cualquier ciudad de Andalucía, financiada o apoyada por el régimen de Marruecos, y te vende, viaja a Dakhla a ser surfista, el mejor surfista en 7 días, o a visitar las dunas del desierto y poca cosa más, si no sales en 7 días del resort, probablemente tú hayas ido a Layún, o hayas ido a Asmara, o hayas ido a Bushdur, pero Bushdur no ha llegado a ti. Quiero decir... Sí, ese es el papel que tenemos que concienciar también nosotras a la gente, porque aquí también el régimen sionista de Israel se anuncia mucho como un país turístico, como un país que no lo es, que es un ocupante en un territorio robado, pero anuncia a Tel Aviv sobre todo como un paraíso de turismo. Y ese es nuestro papel para aclararle a la gente de que eso no es así, que salgan del recorrido que las agencias de viaje les trazan y que vayan y que vean la realidad de los pueblos y cómo están viviendo. Yo creo que afortunadamente hoy en día tenemos muchas asociaciones de locales de aquí, tanto en Valencia, que yo tengo amigos, como aquí en Madrid, en el resto del territorio español hay brigadas y hay gente que va con activistas, que lleva gente a conocer el terreno, pero van acompañadas de activistas que les van enseñando dónde tienen que ir y qué es lo que tienen que ver. ¿En vuestro caso os dejan entrar? Y ver la realidad completa. No, yo no puedo entrar. Pero no, me refería a los turistas, porque, por ejemplo, en el caso del Sahara depende de cómo bajes. Claro, pero hay mucha gente que viaja como turista, normal, y luego ahí se mueve donde quiere. Y eso es lo que hay que trabajar, de que no les lleven a ver lo que el ocupante quiere que los turistas vean, sino que vea la realidad sobre el terreno, que vea el pueblo, que vea cómo viven, que vea las fronteras, los checkpoints, el muro, todas las violaciones que ocurren. Yo creo que ir a Jerusalén, por ejemplo, es muy difícil ir a Jerusalén y verlo normal, con la cantidad de soldados que hay y de colonos y gente armada que va por la calle, que esto en las imágenes de propaganda no te lo enseñan en la tele, pero tú cuando vas ahí y ves la cantidad de gente que va armada ahí, soldados y colonos sionistas, si tienes dos dedos de enfrente, tienes que pensar que esto no es normal, que aquí pasa algo y tienes que pensar y investigar el por qué. Yo creo que es muy importante ir al terreno. Yo siempre invito a la gente a que vaya a Palestina, a que conozca lo que hay, porque vale por muchísimas más charlas, muchos libros, muchos documentales. Cuando uno ve las cosas con sus propios ojos es cuando las siente de verdad y las entiende. Sí, hay un proverbio saharaui, ¿no? La diferencia de 4 dedos, ¿no? De lo que va de la vista a lo que te cuentan. Uh-huh. O sea, no hay nada como bajar allí, y yo invito a la gente que baje tanto a territorios ocupados en el Sáhara, en Marruecos o en Israel, porque no podemos seguir, pienso yo, más ciegas, ¿no? Y solamente viendo lo que nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento malo, ¿no? El tema de la pandemia ha hecho que nos miremos nosotros demasiado. Pero bueno, que esto acabe pronto y las cosas vuelvan a la normalidad. Y desde aquí que volvamos con conciencia. Con conciencia, exactamente, que no sea haber perdido 40 días en casa, encerrada, sin hacer nada, sino que todas estas cosas, estas campañas que hemos llevado a cabo, las charlas que estamos dando, que sirvan para concienciar realmente a la gente. Y bueno, Jaldía, decirte que las personas que admiramos vuestra lucha no vemos a las mujeres ni palestinas ni saharauis como paridoras de hijas, sino muy dignas de admiración, de que nosotros también tenemos mucho que mirarnos aquí, y que no somos nadie para ir dando lecciones, sino más bien para admirar vuestra lucha, porque vamos, no sé lo que haríamos nosotros. O sea, si con un virus que ha entrado aquí, mira cómo nos hemos puesto, no sé cómo aguantaríamos. Exactamente, y nada, bueno, pues... Que sí. No, simplemente por acabar, que creo que
espero, más que creo, espero que esta situación que nos ha tocado vivir nos haga aprender un poco, y todas estas redes que se han tejido durante estos días de encierro sirvan para algo y sirvan para continuar más allá, ¿no? Esta solidaridad de balcones y de terrazas y de ponerle nombre al vecino que no habías visto en tu vida, o ayudar a las personas mayores a las que solo adelantabas porque tenías prisa por la calle, ¿no? Creo que todas esas cosas espero que nos sirvan para reflexionar y para entender que hay realidades más allá de nuestra comodidad de una vida cómoda en Europa, ¿no? Yo siempre lo digo, que es que me parece que la diferencia es abismal entre el activismo que podemos ejercer aquí y el que pueden ejercer allá, ¿no? Esto no tiene mérito. Muy bien, Haldia, nos despedimos con un mensaje positivo. Bueno, muy positivo, siempre. Las palestinas siempre somos positivas y somos gente que ama la vida. Yo le deseo a todo el mundo que pase esta pandemia muy rápido, que pasen todos con salud y que consigamos superar todo esto, todo juntas. A mí me parece muy bonito el sentimiento de salir a las terrazas a aplaudir, el hablar con los vecinos, las multitudes de asociaciones, de colectivos que se han organizado para ayudar a la gente mayor, para ir a hacerles la compra, para ayudar a la gente con diversidad funcional, para ayudarles, para ir a atender a cualquier necesidad ciudadana. Y yo creo que esto ha hecho que nos sentamos como una sociedad, que estemos unidas, porque antes estábamos muy individualizadas, cada uno va a lo suyo, a su trabajo, a lo que tiene que hacer, a lo que tiene que comprar, volver corriendo, ir para acá, de acá para allá, y no nos veíamos ni siquiera. Entonces esto ha hecho que vivamos como una sociedad y que nos sentamos cercanas como seres humanos. Por eso, porque nos ha juntado en la misma amenaza, nos ataca a todas. Espero que todos estén bien. Creo que Palestina va a ser libre y el Sáhara también muy pronto, gracias a la solidaridad y a la conciencia de muchísima gente. Y yo creo que esta cuarentena hemos sabido aprovecharla bien. En vez de estar, yo conozco muchísima gente que al principio de esto decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sobre todo las activistas. Pues hemos hecho más de lo que hacíamos antes de la cuarentena, porque ahora nos da tiempo a todo. Yo creo que hemos llegado a muchísima más gente, porque también el resto de la población, al tener tiempo libre y estar en casa, también ha prestado más atención a otras causas, a otras cosas, y ha adquirido conocimiento sobre lo que ocurre en el resto del mundo. Yo creo que esto nos va a ayudar a salir de esta con muchísima conciencia, con mucha esperanza, y van a cambiar las cosas. Ojalá ojalá sea así y pronto podamos ver lo que te dices, ¿no? Un Sáhara libre y el fin de la ocupación israelí, y en eso estamos, en eso seguiremos. Desde la parte que me toca del pueblo español vamos a seguir con vosotras, eso está más claro que el agua. Y bueno, yo desde aquí también quería dar las gracias a las compañeras que nos han ayudado a llevar esta campaña para adelante. Yo creo que ha sido importante dentro de nuestras posibilidades, como tú dices, no nos hemos quedado paradas, y yo creo que eso es importante también, que nos redescubramos y encontremos vías nuevas para dar a conocer vuestra lucha. Así que nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo, ha sido un placer, y a la próxima, a ver si lo hacemos desde un Sáhara libre y un Palestina libre de ocupación. Venga, gracias. Gracias.